Bien, a esta hora presentamos Abriendo Nuevos Senderos. Como siempre es grato presentar a Guadalupe Batista en la plataforma de televisión. Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a Dios, muy bien. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias a todo el público que se conecta en este momento. Abriendo nuevos senderos, con lo mejor de la literatura en la actualidad. Es un programa muy, pero muy especial de la Asociación Bestseller Consultores Internacionales. Soy Guadalupe Batista y es un gran honor para mí estar con cada uno de ustedes, a quienes les envío un caluroso abrazo. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida y son muchas las circunstancias que lo provocan. Dentro de ellos está la pérdida. Puede ser de un ser querido, de una parte del cuerpo u otras formas en las que perdemos algo. Muchas de ellas generan lo que conocemos como el duelo. Para hablarnos de todo ello y cómo enfrentarlo, hoy nos estará acompañando Janet Quesada, a quien le damos la más, pero más cordial bienvenida. Janet Quesada. No ha logrado entrar todavía Janet Quesada, así que seguimos esperando que se conecte por acá y poder continuar con la programación. Janet Quesada es una persona con un gran conocimiento en el campo de la psicología y en el campo de la espiritualidad. Son dos áreas principalmente en las que ella se desenvuelve y desde allí entonces comparte todo lo que hoy tiene para nosotros. Toda una temática muy profunda a través de las terapias que realiza, teoterapia, que es una de las que hace, terapia con Dios, para sanar, para recuperar. Ok, la tenemos ya con nosotros, Janet Quesada. Pequeños problemitas por ahí. Bienvenida, Janet. Estamos acá conversando un poquito de su persona. No le escuchamos, Janet. Aquí estamos. Perfecto, perfecto. Ahora sí la escuchamos claramente. Bienvenida, Janet. Muchas gracias, gracias al programa Abriendo Nuevos Senderos, a la Asociación Bestseller Consultores Internacionales. Gracias, Guadalupe, por este tiempo, una gran oportunidad de compartir, de estar con nuestro público, de poder ser luz para temas tan importantes, ¿verdad?, que necesitamos. Así es. Así es. Muy bien. ¿Y quién es Janet? Ya estamos ahí rápidamente mencionando. Vamos a conocer un poquitito más de quién es Janet Quesada. Ella es costarricense y hondureña. Se describe de esta manera. Su experiencia como mujer casada, 48 años, madre de 4 hijos que tienen sus propios hogares, abuela de 8 nietos, y se le han sumado, tanto los hijos como los nietos, nos cuenta gran riqueza y plenitud a su vida personal y a lo que es su práctica profesional. Ella es doctora en teología, psicóloga con 43 años de experiencia, pastora, consejera. Janet, además de su vida profesional, en el campo de la psicología, que de seguro representó un gran recorrido desde su niñez, lleva adelante una vida espiritual muy fuerte, lo que nos lleva a 3 preguntas importantes. Janet, la primera pregunta: ¿qué mueve a Janet a seguir estos 2 caminos? La psicología y la relación con Dios, la parte espiritual. ¿Qué mueve a Janet a seguir estos 2 caminos? Bueno, Guadalupe, creo que las experiencias de niñez y juventud, las problemáticas que uno vive alrededor de la comunidad, ¿verdad? El ver las condiciones de pobreza, de miseria alrededor nuestro, todo eso hace que uno desee servir. Creo que la conexión con Dios desde pequeño es muy importante porque hay esa sensación de compasión, de querer hacer algo por uno mismo y por los demás.
Claro, excelente. Eh, Entonces, ajá, sí, diga, diga. sí, yo creo que también el hecho de las experiencias de juventud y ya después universidad, ver los conflictos sociales, esta guerra que hay, ¿verdad? Por la justicia, por los valores, por lo que debe ser la vida y hacia dónde debemos ir. Entonces, para mí el fundamento de todo es el corazón del ser humano. Y por eso me Claro. interesé por la de psicología. Excelente, lo que indica que son varios factores que de alguna manera fueron influyendo a lo largo de su vida y factores que de alguna manera se convertían en ese llamado para hacer algo según lo manifiestas. Janet, otra preguntita que quiero hacerle. ¿Pueden ir de la mano? Porque estamos hablando de la psicología y estamos hablando de la espiritualidad. ¿Pueden ir de la mano la psicología y la espiritualidad cristiana? Porque de repente ahí sabemos perfectamente que hay quienes piensan que no, pero ¿qué nos dice Janet? ¿Pueden ir estas dos disciplinas de la mano? Bueno, más bien le daría como mi vivencia personal, porque esa fue Claro, una de las batallas. Bueno, ya yo tengo 70 años, así es que he caminado mucho y cuando yo estudié hace muchos años, la carrera de psicología, y creo que todavía mantiene, somos cuerpo y mente. Entonces había que sacar todo el concepto del espíritu de Dios porque no cabía. Entonces decidí seguir la carrera. Cuando tú quieres ser buena en la profesión, tienes que ser bueno con las técnicas y los métodos y aprendí que realmente Dios era un mecanismo de defensa ante la inseguridad y que yo me lo creaba en la mente y ese fue el concepto, cuerpo y mente. Y fuera de la mente no existe nada. Todavía muchos neurólogos se mantienen en esa posición, muchos cientistas sociales y psicólogos en esa posición de que somos un ser dicotómico, cuerpo y mente. Pero mi experiencia trabajando en una sala de cáncer y que mi función era preparar para morir a pacientes terminales, fue algo que chocó mi vida profesional. Porque aunque había aprendido como a cerrar puertas, enseñar que los pacientes se despidieran, pidieran perdón, cerraran puertas, el concepto de estas mujeres era un concepto de un Dios que mataba, de un Dios que ponía cáncer, tenían mucho miedo a morir, al más allá, y eso empezó a confrontar mi vida nuevamente. Y digo, y claro, ahí fue donde como que hice como un reto a Dios y le dije, si realmente tú existes, vamos a ver quién eres. Y entré por eso con el campo de estudiar teología y encontré un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de vida. Y empecé a ver que la vida de la persona es tres partes, cuerpo, alma y espíritu. y Entonces espíritu. sí, la psicología ayuda mucho, pero se queda limitada en el sentido de que ayuda al cuerpo, ayuda un poco a los traumas de personalidad, pero ¿qué pasa con tu mundo espiritual? El centro del ser humano es el espíritu y eso es lo que descubrí y que es a través del espíritu que vamos a vencer muchas cosas y claro, la psicología ha avanzado, tiene grandes herramientas, la ciencia, la medicina ha avanzado, pero medicina y psicología sin el ámbito espiritual, que es el centro del ser humano, queda incompleto. Entonces, Claro, creo que podemos hacer equipo con las tres áreas, ¿verdad? excelente, excelente. Y creo que me respondió ya la pregunta que le pensaba hacer, que si eran necesarias. Y por lo que nos está explicando, sí son necesarias. Primero, desde su experiencia, sí pueden ir de la mano, desde la experiencia de Janet. Y también nos responde que sí son necesarias en el proceso de sanación de una persona, ¿cierto? No le escucho. ¿Me escuchó, Sí, Janet? Sí, sí, son se complementan, ¿verdad? se Pero lo, complementan. profesional mía es que nunca se logra una terapia donde la persona sea plena
si no entramos al corazón, insisto, de ese ser humano, y el centro del corazón humano es el espíritu. Tenemos un Dios, creo en esto, y por eso he creado el método que se llama teoterapia con Dios, donde entendemos que hay un Dios diseñador, creador, y que nosotros, la ciencia es parte de la creación, pero cuando vamos al creador, al que nos creó, al que puso espíritu en nosotros y conectamos con él, es como que empezamos a ver una eternidad en nosotros y la vida no se vuelve ya tan parcial, tan limitada, sino que nuestro enfoque y nuestra dimensión se amplía. Es decir, si yo tengo un aparato que tiene un manual, un celular, y que tiene un manual de cómo usarlo y no lo uso el manual, pues voy a estar trasteando, tratando en mis propias fuerzas de encontrar cómo funciona ese celular con todas las aplicaciones que tiene y voy a tropezar y va a ser más fácil si yo me voy con el manual. Entonces lo que yo aprendí es que el creador es el que tiene el manual y que al conectar con él yo puedo enfocar mejor mi vida y también ayudar a la vida de otras personas en ir más allá de lo que nosotros en nuestras propias capacidades podemos hacer. Es esa conexión, parte espiritual. Excelente, muy bien, muy bien. Eso, y me encanta lo que manifiesta el hecho de que esa conexión tan importante y resalta esa armonía que se genera, y yo creo que eso es fundamental en el desarrollo de la vida. Bien, Janet es doctora. Janet tiene una vida profesional como psicóloga, pero también es pastora y una relación espiritual muy fuerte que le ha ido llevando por nuevos caminos, diferentes caminos, según lo viene manifestando. Pero también Janet es escritora. Entonces vamos ahora a conocer un poquito esa parte importante en la vida de Janet. Janet tuvo un accidente automovilístico a sus 50 años de edad. Quedó parapléjica con un daño incurable de la médula espinal. Por 19 años ha vivido las batallas más fuertes de su vida y a la vez las oportunidades más grandes de vivir con fe y esperanza, rendida al Espíritu Santo. Enseña que sumergidos en el río de amor, vida y poder de Dios, todo lo podemos y lo imposible se hace posible. Su discapacidad y debilidad física se han convertido en su fuerza y poder para mostrar cada día que con Cristo Jesús no hay limitaciones y somos más que vencedores. Escribe su historia en el libro bestseller En sus aguas, testimonio personal de Janet. Entonces ahí escribe. Herramientas espirituales para el alma, fuerza, vida interior, cómo vencer pruebas, pérdidas y el dolor. O sea, no es un libro simplemente que cuenta la historia, sino que lleva al lector más allá de simplemente conocer una historia. Sobre esto, invertimos un poco, diríamos así, la pregunta en este caso, además de su vida cristiana, que ya nos las ha mencionado, y en el campo de la psicología, también decíamos que es escritora. Janet, ¿qué le mueve a adentrarse ahora en este campo de la escritura? Bueno, como usted dice, Guadalupe, la propia experiencia, pero también es que a través primero en la sala de cáncer, ¿verdad? Trabajando ya con un enfoque integral, involucrando a Dios.
fuimos aprendiendo herramientas de cómo salir de las crisis y de los problemas. Pasan 25 años y yo entro en una de las crisis más grandes de mi vida. Un accidente que me deja cuadriplégica. Y bueno, generalmente uno no puede ser paciente de uno mismo. Pero si Dios es el gran consejero, es el que me diseñó, yo le pedí a Él poder aprender con Él herramientas que no solo me ayudaran a mí a salir de un estado en que quedé paralítica del cuello para abajo, sino que las herramientas que Él me fue dando las fui escribiendo para poder aplicarlas a otras personas y se aplican a toda persona que pase cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de pérdida, de duelo, de problema. Y entonces el libro tiene 34 herramientas de cómo vencer, conectando con la fuente que nos hizo, que es nuestro Dios y Señor, con el Espíritu Santo. Y por eso es que el libro tiene mi proceso de duelo, porque quedé Guadalupe cuadriplégica sin ningún movimiento del cuello para abajo, con un diagnóstico claro y un daño considerado irreversible, donde decía, nunca vas a moverte, nunca vas a poder sentarte. Entonces, ¿cómo romper los nunca? ¿Se puede? Sí se puede. Sí podemos romper los candados, los muros, las maldiciones, aquellas cosas que creemos que no se pueden. Todo es posible en el mundo del Espíritu de Dios, porque Él es el Dios de los imposibles. Y eso es lo que enseño en el libro, que si yo lo logré, todo mundo lo puede lograr, porque no dependía de mis propias fuerzas, Guadalupe, sino que dependía de aprender a hacer amistad con Dios, que es un Dios de vida, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de oportunidades, no de culpa, de condenación, de depresión, de queja. Es un Dios que siempre te abre caminos y que te enseña que aún en las condiciones más difíciles, Él las puede convertir en una oportunidad. Aprendí, Guadalupe, que los hechos, como el diagnóstico, cuadriplégica, paralítica, nunca vas a poder, se puede vencer, porque la verdad está por encima de los hechos y de los diagnósticos. Aprendí de que hay una verdad superior, que los hechos de la tierra no tienen toda la verdad, que hay una verdad superior en Dios, y cuando tú empiezas a ver la palabra de Dios, la voz de Dios, por encima de la voz de la ciencia, de la voz humana, tú vences, porque vences con algo que es sobrenatural. Y lo otro es que al aprender a conectar con Dios, no de manera religiosa, no por rituales, es solo ser amigo de Dios, como un papá, hablar con Él, pedirle ayuda y saber que ese gran consejero que todo lo sabe puede fluir en ti para bendición. Es un Dios que no te culpa, que no te condena y que siempre te da salidas donde no los hay. Y además estás 7 días, 24 horas a tu disposición y no cobra. Él se fascina en poder ayudarte. Entonces todos andamos en una búsqueda de plenitud. Y qué bueno poder conectar con la fuente. Eso es hermoso. Excelente, sí. Se me ocurre preguntarle algo, Janet, con todo lo que nos viene hablando, ¿cuál sería la diferencia? Porque todo lo que nos viene explicando, cualquier persona de repente con un vasto conocimiento puede explicarlo y puede escribirlo. Pero Janet optó por escribirlo desde su experiencia, ¿sí? Desde esa experiencia más dura que ha manifestado. ¿Cuál es la diferencia en sentido de la proyección hacia las demás personas, el hecho de poderlo hablar y escribir desde su experiencia? Porque su libro es su experiencia enfocada a otras personas, para ayudar a otras personas. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, teoría, hacer filosofía, hacer planteamientos de cómo hacer las cosas. Pero si usted no tiene el poder y el testimonio para ver el fruto de lo que usted está hablando, en nada estamos.
Entonces, lo importante es que con mi propio testimonio de un daño irreversible, poder probar de que sí se puede, que sí podemos romper lo natural con lo sobrenatural. Y hay un componente sobrenatural en cada ser humano. En su conexión con Dios es donde lo va a desarrollar. Y podemos entonces avanzar a un nuevo nivel que da fruto. Siempre vas a ver fruto cuando conectas con la fuente que te da plenitud, que es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde vencemos. Sí, Janet entra en ese proceso, tanto de conocimiento y de experiencia espiritual profunda, ¿no? Pero hay personas que viven experiencias y quizás nunca se dan cuenta, ¿no? La pregunta entonces sería, también es posible que Dios actúe en aquellas personas que ni siquiera entran a lo que es el formarse, el conocimiento por sí mismo, ¿no? Sino que actúa Dios por su propia cuenta en personas, ¿o no? Y bueno, Dios es soberano, Dios nos ama a todos. Ajá. Por más complicadas que sean nuestras vidas, por más oscuridad que hay en nosotros, Él murió por todos. Él no dice solo muero por los buenos, no. Él murió por toda situación, por toda persona en cualquier situación. Y Él, en su amor inmenso, nos rodea, nos persigue, nos busca de diferentes maneras, nos permite condiciones de manera que de una u otra forma podamos topar con Él, encontrarlo, Claro. confrontar con Él, y nos permite pues situaciones difíciles cuando no lo podemos escuchar. Claro. Siempre Él va a poner alrededor personas que nos dan luz, que nos hablan de su presencia. Siempre alrededor de nosotros van a estar ángeles rodeándonos, tratando de guiarnos, de que veamos ese mundo de plenitud y de luz en medio de toda la oscuridad. Claro. Pero punto, Guadalupe, es el libre albedrío, que en su soberanía y grandeza y poder de Dios, Él decidió dejar a libre escogencia nuestra el buscarle o no. Es como hay una cita en la Biblia, dice, es que yo estoy a la puerta de tu corazón y toco. Y toco. No entra, Él toca la puerta de tu corazón y te pide permiso para entrar y te dice, ¿me dejas entrar? Y si tú no quieres saber de nada, Él no entra. Él va a seguir rodeándote, influenciándote de diferentes maneras, hablando hasta que en tu libre albedrío tú decidas que vas a abrir la puerta. ¿Y qué pierdes? No pierdes nada. Si Él es un Dios de luz, es un Dios de vida, es un Dios de amor, es un Dios de bendición, ¿qué pierdes con abrir la puerta a un Dios así? Y más si estás en tribulación, en enfermedad, en oscuridad, en conflicto, en dolor. No pierdes nada. A veces acudimos a sustitutos y nos vamos a través de líneas que más bien nos hunden. Hay personas que se hunden en alcohol tratando de buscar una salida, ¿verdad? O se hunden en hábitos que les hacen daño, o en relaciones que están muy dañadas, o qué sé yo, andamos buscando muletas de muchas maneras, pero no tenemos paz. Siempre hay un vacío que no nos puede, no podemos llenar en nosotros mismos, porque Él nos creó para ser llenados con su presencia en toda aquella área en que no podamos. Entonces, cuando uno busca las propias maneras de hacerlo, funcionan por un tiempo y luego se nos caen. Tratamos de pagar muchos programas, y hay gente que inclusive su forma de escapar es irse de compras, irse de viajes, o comer mucho, hacer muchas cosas, y al final se destruye más. Y que Dios quiere es que entendamos es que Él no viene para darnos órdenes, sino para ser papá, para ser amigo,
para darnos vida, para ayudarnos a que cumplamos el destino con ese chip que Él puso dentro de nosotros. Así es, Hay así es. un diseño hermoso dentro de nosotros, pero a veces en ese concepto, Guadalupe, de un yo prepotente que cree que todo lo puede con su razón y su mente, somos tan chiquitos y tan limitados. Aún la ciencia, lo que hoy se crea, después se cambia y vamos viendo que no era como creíamos antes. Vivimos en procesos, pero Él todo lo sabe y todo lo conoce. Y Claro. Él está listo para darte esa sabiduría sobrenatural y que tú puedas Completa. funcionar. Ajá, excelente. Sí. Muy bien. Bueno, quisiera recordarle antes de continuar que este programa lo puede ver todos los sábados, 2 de la tarde, hora de Perú, hora de Colombia, Panamá, 2 de la tarde. No pierda la oportunidad de seguir este programa todos los sábados, porque aquí siempre estaremos trayendo personas invitadas, como la tenemos hoy, que van a desarrollar temáticas sumamente importantes para el desarrollo de la vida. Pero el programa lo puede ver a través de la página web www.ondadigitaltv.com. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, allí puede seguir en vivo, elevar sus comentarios, escribir sus ideas, sus preguntas, y de esa manera también forma parte de este proceso en el que estamos. Además, el programa lo puede encontrar en las páginas, en las redes sociales de la Asociación Bexeler Consultores Internacionales. Bien, ahora nos vamos a lo que es el tema de la semana: cómo enfrentar la pérdida y el duelo. Ese es el tema que vamos a seguir abordando con Janet Quesada. Seguimos viendo un poco sobre Janet. Ella es conferencista internacional y coach cristiana. Aplica teoterapia, terapia con Dios, enseñando poderosas herramientas espirituales para vencer traumas emocionales, la pérdida y el dolor. Desarrolla entrenamientos vivenciales y sanidad del alma, liberación espiritual, personal y familiar. Janet, cuando yo tenía 4 años, perdí a mi madre. Aquí podemos destacar que hay una pérdida. O sea, yo tenía 4 años. Cualquiera diría, no sabe mucho, no siente mucho. Hay una pérdida. Una pérdida que me afectó por mucho, mucho tiempo. Yo, en particular, evitaba hablar de mi familia. Simplemente para que no me preguntaran por mi mamá. Porque cada vez que yo iba a hablar de mi mamá, terminaba llorando. Por lo tanto, yo evitaba a toda costa que me preguntaran sobre mi mamá. No fue hasta ya mi vida adulta que entro en un proceso de sanación y hoy puedo hablar de mi mamá. Hoy inclusive puedo escribir de mi mamá. La pregunta entonces aquí, ¿esto le podríamos llamar duelo? O sea, hay una pérdida, pierdo a mi mamá, pero hay un proceso largo en mi interior de mucho dolor, de vacío, que no le podía encontrar. ¿Esto sería duelo o cuál sería la diferencia entre el duelo y esto que yo viví y la pérdida? ¿Y de qué estamos hablando en ese sentido cuando hablamos de pérdida? Sí, es impresionante, Guadalupe, lo que viviste y qué bueno que traes esta experiencia. Eso es un trauma, es más fuerte que haber chocado un impacto contra una roca que te rompió completamente a los 4 añitos. Y el problema es que los adultos a veces creemos que los niños, por ser chiquitos, no se rompen. Y es más bien más susceptible los traumas. Yo diría que todo lo que pase en estos primeros 6 años de vida es el cimiento de tu personalidad, de tu estructura. Entonces, tu cimiento se rompió. ¿Y quién te ayudó a construir? ¿Con quién podías desahogar tanto dolor? Yo aquí aprovecho para hablar a los padres. Con los niños hay que hablar. Ellos sufren, pero no saben cómo expresarlo. Y como no lo expresan, creemos que no sufren.
claro que sufren profundamente y se están dañando por dentro. Los traumas, eso si no se trabaja en ellos, marcan todo el resto de tu vida y tus relaciones interpersonales, tu manera de comportarte. Entonces al niño hay que darle la oportunidad de expresarse, de ser y de hablar estos temas, de que pueda sacar el dolor, el sufrimiento. Ellos no lo sacan como los adultos, pero lo expresan a través de lo que hacen, de su actuación, de los juegos, de sus actividades. Más que verbalizarlo, es a través de conductas. Si usted ve un niño que se encierra, un niño que de pronto empieza a ser agresivo, nosotros tenemos que trabajar para ver qué está pasando. Es decir, es el derecho del niño a ser considerado como persona desde la vida intrauterina, porque aquí aclaro, el bebé desde el nacimiento tiene, recuerde que hemos hablado de que somos tres partes: cuerpo, alma o personalidad y espíritu. Entonces, el espíritu del bebé en el momento de la fecundación está completo. Lo que no está es el cuerpo, que está en proceso, y el alma. Pero ya a los 4 o 5 meses de edad, el alma, a través del sistema nervioso en el bebé que ya está desarrollado, empieza a captar un mundo. Y si el niño capta dentro de la vida intrauterina violencia afuera, ese niño empieza a tener traumas desde la vida intrauterina. Imagínense, ahora qué va a ser al año de vida o a los 4 años. El niño está viviendo todo sin poder entender. Y si ve a los adultos llorar y gritar, es más traumático, porque entonces él no entiende qué está pasando. Claro. Ahí para ganar un poco el tiempo al tiempo, yo preguntaría entonces, o sea, la pérdida puede generar duelo, pero también traumas. ¿Cualquier tipo de pérdida? Todo tipo de pérdida. Todo tipo. Hay dolor físico y dolor emocional. El dolor emocional es el dolor más impactante porque rompe por dentro y tu personalidad cambia hasta que pueda ser sanado y procesado. Y aquí vamos como por etapas. Lo primero que la persona hace es que entra como en un proceso de confusión, de irrealidad, que no sabe qué está viviendo, qué está pasando. Y a veces ligado a un proceso de negación, que pareciera que no se da cuenta de lo que está pasando, entonces creemos que no sufre. Pero es lo contrario, es que el sufrimiento es tan grande que lo ha bloqueado, que no lo quiere ver, que no lo puede procesar. Es como digerir algo tan fuerte que no puede. Entonces, como un mecanismo de defensa, lo bloquea, pero significa que lo está acumulando dentro del cuerpo y la personalidad. Y de pronto pueden aparecer ataques de ansiedad, de pánico, fobias, ansiedad por el comer, agresiones, cosas que uno dice, pero ¿por qué? Si este niño reaccionó muy bien a la pérdida, no está reaccionando, bloqueó y dañó. Entonces sí, los traumas son traumas. Toda pérdida genera un trauma. Entonces se trabaja el trauma y luego se trabaja el proceso de cómo está viviendo la persona, ya sea la pérdida, una pérdida de una parte del cuerpo, la pérdida de un ser humano, la pérdida de su clase o de la maestra, de su amiguito, tantas cosas en un niño, en un adulto. Todas las pérdidas valen. Si en mi corazón yo las considero pérdidas, si en mi corazón generan dolor, hay que trabajarlas porque producen traumas y cambia la personalidad. Entonces, una vez que la persona pasa por eso, luego entra en un periodo como de ira. Entonces ya se enoja y agrede por todo. Y uno no entiende por qué la persona se volvió tan agresiva, pero es porque lo que lleva adentro es tan grande que no sabe cómo sacarlo, y a veces las cosas más
chiquitas lo hacen explotar con una agresión fuera de, como de control, y que uno dice, ¿pero qué le pasa? Es porque no procesó la pérdida. La mantiene adentro y le está produciendo como fuego. Hay un momento en que la persona ya se abre como a meditar lo que ha perdido y tratar de hacer un balance, tratar como de ajustar su vida, pero no puede, entonces entra como en ese proceso de tristeza, de depresión, de un vacío que no puede manejar. Y si lo vamos ayudando a la persona a que se abra, a que vea nuevas oportunidades, que vea que la vida sigue, que él vale mucho, que hay muchas cosas que hacer, entonces ya empieza un proceso como de aceptación, de aprendizaje y de un reinicio. Pero imagínense que no se dé a la persona la oportunidad de vivir estos procesos. Yo conozco personas que murió, por ejemplo, su esposo y han pasado 15 años y la persona sigue en el trauma como ahora. Ni siquiera quiere quitar el cuarto, ni siquiera quiere quitar la ropa. Hay gente que es tan fuerte el trauma que siguen hablando como que la persona estuviera en la sala. Esta era la silla de él, yo no quiero que la toquen. Es decir, son cosas que están impactando profundamente y hay que hablar, hay que sanarlas. Y saben que no podemos hacerlo sin la ayuda del que da la vida, sin ayuda del que sana todo trauma. Y acudir a él y decirle, Señor, no puedo. Claro. Sí, Guadalupe. Iba a mencionar que de repente lo que está conversando lo vemos como algo normal, algo más bien constructivo, beneficioso, el poder decir, bueno, yo guardo las cosas, yo mantengo el recuerdo, yo no olvido. No lo vemos como un problema, sino que lo vemos como algo normal y peleamos por eso. Ahí la pregunta entonces viene, ¿qué tanto podemos transformar si no llegamos a reconocer que hay un problema? No, o un trauma, no, en este caso. más. El trauma ataca tu cuerpo o ataca tu mente y tu espíritu, definitivamente. Es decir, somos un ser integral y todo lo que vivamos va a impactar. De pronto empezamos a ver que padeces de asma, que tienes úlcera, que empieza, es decir, imagínense que ahora en Estados Unidos hay lo que se llama terapia del perdón y de la crisis como una terapia para trabajar el cáncer. Y porque han descubierto que una de las raíces del cáncer es el sufrimiento y la falta del perdón. El no poder procesar heridas dentro hace que se pongan células dañinas. Es decir, tus huesos, la artritis, la osteoporosis está asociada. Todo el cuerpo está respondiendo. Todo un cuerpo enfermo y dañado está respondiendo a daños y traumas que hay en tu alma que tienes acumulados. Hay que sacarlos por algún lado. Entonces, cuando el corazón, tu mente, tu personalidad no los puedes sacar, ataca tu cuerpo o tu mente se afecta. De pronto eres una persona depresiva, ansiosa y no sabes cómo manejarlo y terminas tomando medicamentos antidepresivos porque no hay otra forma de controlar. Entonces, en la medida en que tú puedes hablar y en la medida en que puedes sanar, en esa medida vas sacando como la basura, lo tóxico que está dentro. ¿Cómo podemos creer que si tengo veneno adentro, algo muy tóxico, guardándolo adentro y poniéndole un candado y cerrando esa puerta, no me va a afectar? Es al revés, pues si yo tengo un área infectada con pus, lo bueno es que abra la herida, saque la infección, lave, limpie ahí para que pueda sanar el tejido. Es igual en las cosas del alma, en las cosas del espíritu. Tenemos que sanar. Cuando su alma sana, su cuerpo empieza a sanar. Pero también, Guadalupe, tiene que ver con los esquemas de pensamiento que tenemos.
Es decir, ¿qué me dijeron a mí? ¿Qué creo yo de la vida? Si mi vida vale por lo que por lo que tengo, y tengo un brazo y tengo un cuerpo que es bonito y mi cuerpo se dañó, entonces yo creo que no sirvo. Como en mi caso, ¿verdad? Que el cuerpo todavía tiene muchas áreas dañadas. Pero si yo creo que Janet es más que el cuerpo y que mi vida Ujú. depende de lo que está en mi interior y no del caparazón que tengo afuera, entonces ese concepto de vida me ayuda a vencer. Si yo creo Claro, que soy más que lo que tengo, entonces avanzo con lo que tengo en mi interior, no con los valores materiales o con el concepto de belleza o el concepto de relaciones. Puedo perder a mi ser amado y creer que mi vida dependía de esa persona. Pero hay un momento en que el Señor te dice, tienes tanta plenitud adentro, he puesto tantos dones y talentos en ti, que quiero enseñarte a producir fruto de otra manera, no solo en función de lo que perdiste. Eres como un árbol que tienes muchas ramas y produces muchas flores y frutos. Y el hecho de que se haya cortado una rama no significa que no pueda florecer. Y ese cortar de esa área que te dolió, más bien dice Dios, la voy a usar para podarte y que ahí claro, surjan más ramas y que surja más bendición en tu vida. Entonces depende de la cultura, de los conceptos. Conocemos culturas en que el partir, la muerte, no se ve como algo negativo, se ve como un viaje a algo bello. Y entonces la manera en que la cultura, hay culturas indígenas que así trabajan, entonces en esas culturas el concepto de partir es un concepto de vida, de una vida que no acaba. Y nosotros tenemos que tener un concepto eterno. claro, Para no hay muerte. Entonces, si yo tengo un concepto de vida, lo que yo estoy perdiendo, yo le digo a la gente, usted, la persona, Janet, es un espíritu. Yo soy un ser espiritual que me comunico por un alma, por los sentidos, por la personalidad y vivo en una casita llamada cuerpo. claro, Cuando mi casita está muy deteriorada, Janet sigue viva, pero la casita ya no está. Entonces es un claro. concepto diferente de creer de que seguimos vivos en otras dimensiones, que nos volvemos a encontrar, porque hay belleza, eternidad en nosotros. No hay muerte. Excelente, Los de muerte son procesos más bien oscuros, pero no pertenecen al concepto de Dios de vida. Para Dios lo que hay es excelente. un tránsito de una vida terrenal a una vida más plena, pero no, Dios no pone el concepto de muerte. La cultura sí y le tiene miedo. Entre más temor tú tengas a la muerte, más el duelo te ataca. Entre Claro, menos veas la grandeza que hay en ti y las potencialidades que hay en ti, más hundido te quedas porque dependías de esa relación que partió y no puedes así es. ver el fruto y la grandeza que hay dentro de ti. Excelente, tremendo. O sea, realmente sus palabras tocan el alma. Sus palabras llegan a tocar esas fibras más profundas. Y por lo que observo, podríamos tener el programa hasta de 2 horas y más. Y Ah, habría sí. mucho que poder escuchar, pero lastimosamente el tiempo nos dice, bueno, ya es momento de avanzar. Y antes de ir terminando, yo quisiera pedirle que nos regalara algunos tips así muy puntuales, que las personas que nos están siguiendo puedan escribirlo, puedan grabarlo fácilmente. ¿Cuáles serían esos tips que usted nos puede regalar ya para ir finalizando? Bueno, yo diría, estoy abriendo el libro en sus aguas aquí. Tengo Ajá, treinta y perfecto. cuatro ¿verdad? 34 herramientas.
La primera herramienta que apliqué a mi vida y que vi en la sala de cáncer que funcionó es que no podemos. Entonces simplemente llámalo. Llama y dile al Señor, Señor Jesús, no puedo, me rindo. Ayúdame, O sea, hazlo tú. perfecto. Fácil. Mira, así de fácil. Esa herramienta. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación con Dios. Claro. Conéctate con Él, solo que lo llames y le digas, Señor Jesús, si tú eres real, si tú realmente eres Dios, si tú existes, ayúdame porque yo no puedo. Crea que cuando usted se rinde y reconoce que solo no puede en esa situación y lo llama, Él está ahí ya a la puerta Y le va a tocando, responder. dice Ujú. que Excelente, abrió. Esa es una excelente. herramienta poderosa. Hay ¿Cuál sería algo la otra? Ujú. que quiero dar testimonio, es que usted se ponga en acuerdo con lo bueno. Es que cuando estamos en un conflicto, yo empiezo, es que no puedo, es que para qué, es que para qué sirva. Usted tiene que quitar la mirada de lo que perdió y ponerlo en lo que tiene en usted. ¿Y qué Ujú. tiene en usted? Usted tiene la vida. Usted tiene la conexión con Dios. Cuando usted habla con Dios, ¿sabe qué pasa? Su Espíritu Santo viene y vive dentro de su espíritu y se convierte, dice que Él es como ríos de agua viva dentro de tu interior para dar vida en todas aquellas áreas que no puede. Claro. Cuando yo empecé a pedirle al Señor en medio en la sala de cuidados intensivos que me sacara de la condición tan terrible que estaba viviendo, solo moviendo la cabeza, tuve como un encuentro sobrenatural con Él. Y yo le digo, Señor, hazme un milagro, sana mi cuerpo. Y lo vi con una piedrecita miniatura, como esas piedrecitas grises del río. Y me dice, me estás pidiendo esto, algo muy chiquito. Y cogió la piedra y la tiró en una fuente de agua. Y me dice, escoge nuevamente libre albedrío. La piedra, el milagro, o la piedra produciéndose en el agua. Por eso es que mi libro se llama En sus aguas, en base a esta Ujú. revelación. Y yo quedé, y él me explica, es que yo soy como ríos de agua viva dentro de tu interior. Aprende a vivir tus milagros y tus procesos sumergido en la fuente de mi río, que va a fluir Claro. para ti de manera especial según tú lo necesites. Entonces yo, desde que me levanto, esta es otra herramienta, yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a nadar en tu presencia, a sumergirme en tu presencia para vencer, porque yo no abro esta mano, hay muchas cosas que no funcionan. El libro no lo pude escribir con las manos, pero escribí con un dedo y salieron las palabras porque Él te ayuda a escribir 59,780 palabras con la ayuda del Espíritu Santo, sumergida en su presencia. No Claro, claro. necesitas, te llena de paz. Hay paz sin importar las tormentas, entras en paz sobrenatural. Habla Excelente. positivo, es otra regla. Habla bendición. Positivo. Ujú. Bendición viene de la palabra bien decir. No hable negativo, es que no sirvo, no puedo. No, bendiga su vida, diga bien de usted, Claro. diga bien de la persona, diga bien de la familia, diga bien de la ciudad, diga bien del trabajo. Que en la medida en que usted bendice, suelta luz y las Claro, cosas claro. se vuelven. Todo es que usted Excelente. maldiga, diga mal de usted. Se diga mal, usted se destruye, se hunde, porque usted se llena de oscuridad. Está Así es. comprobado a nivel de cerebro, todo lo que es plasticidad cerebral, que el cerebro responde a la forma en que usted habla.
Entonces, si usted habla negativo, el cerebro se oprime y da órdenes a su cuerpo para desplomarlo. Pero si usted Claro, dice, claro. yo puedo, yo me levanto, esa actitud, el cerebro empieza a dar órdenes para todo el cuerpo para que se active. Las endorfinas, todo lo que usted necesite, que la psiquiatría o la neurología dice que está deficiente porque usted no puede. Cuando usted Excelente. empieza a hablar por 21 días sobre un tema que usted no puede, usted cambia hasta el ADN, usted cambia la neurología y usted avanza hacia algo bueno. Y cuando Y usted ahí es todo lo que, hace ajá, de Jesús, avanza más. O la y ahí es, última, de busque cada día 5 cosas por qué dar gracias, para enfocarse en dar gracias, no en en la una gratitud. actitud Ujú. negativa. Así es. Amén. Yo creo que me cogí el Así es. tiempo, Sí, Guadalupe. excelente. No, pero está muy bien y como decía, hay espacio para seguir conversando, pero queremos pedirle pues ya sus palabras finales y para despedirla ya del programa. Realmente agradecido de manera especial y estoy plenamente seguro de que quienes están siguiendo este programa también lo están, porque ha tocado el alma de cada uno de nosotros. Sus palabras Sí, finales. yo quisiera decirles, y esto como un regalo, eh, el, el libro está en Amazon y lo tengo al precio más bajo porque no me interesa generar ingresos. En los que Ujú. escribimos, Guadalupe, como usted, como todos los que pertenecemos al grupo de bestseller, escribimos con un objetivo de aportar algo a la Claro, humanidad, así es. a lo que Dios ha dado. Entonces, el objetivo no es generar ingresos para mí, el objetivo es dar un aporte, las herramientas aquí están. Si usted no tiene cómo recibirlo, escríbame y yo con mucho gusto se lo envío gratuito en electrónico, porque el objetivo es ayudar a la humanidad Claro, y claro. es verdad. Entonces, para mí, Excelente. mi último mensaje a la comunidad que nos escucha es: hágase amigo de Jesús. Ríndale Excelente, su, excelente. Ujú. llámelo y, y conecte con él. Haga de Dios su Padre, su amigo, su ayudador. Pídale sabiduría cada día, que Él le Así guíe es. en la vida. Haga socio. En otras palabras, vea su vida como un carro, pero usted deje que Él sea el chofer y usted Claro, vaya en el claro. asiento. Él va a ir al frente con Dios, Él le va a ir enseñando, pero deje que Él, que Que conoce su sea Él. presente, Ujú. pasado y su futuro, Él guíe el timón y Él Claro, le va a claro. guiar hacia caminos de bendición. Excelente. Excelente, excelente. Ha sido realmente eso último que acabo de decir. Ha sido de bendición este programa. Bendición y lo seguirá siendo porque el programa queda grabado. Usted lo puede ver, lo puede compartir, puede opinar y puede elevar las preguntas. Y ya sabe, Janet acaba de mencionar, escríbale, háganle las preguntas y ella les va a responder. Así que ha sido de bendición realmente este programa. Muchísimas gracias, Janet. Esperamos contar contigo en otra oportunidad acá, desarrollando otro tema de gran importancia para cada uno de las personas que están acá con nosotros, que nos siguen. Muchísimas gracias, Janet. Gracias. Bien, continuando por acá, ya vámonos en la parte final a ver un poco lo que nos falta y las noticias literarias es lo primero. Y en la noticia, hoy tenemos una noticia muy importante y es el lanzamiento del libro Regreso a Tursania, la ciudad perdida. Regreso a Tursania, la ciudad perdida. Ese lanzamiento muy especial se está dando justo en este momento. Octavio Aguilar es el autor de este maravilloso libro de ciencia ficción.
Así que le invitamos para que usted se acerque a Amazon y solamente tiene que escribir Regreso a Tulusania, la ciudad perdida del autor Octavio Aguilar, y lo llevará directamente para que usted pueda adquirir el libro a un precio sumamente especial. En él vamos a encontrar una civilización perdida en el tiempo eterno. Es una novela épica del escritor Octavio Aguilar. En esta se mezclan la realidad, la ficción y la historia en armonía. Atrapa al lector desde las primeras líneas. La novela se inicia en una pregunta reflexiva. ¿Qué pasaría si alguien afirmara que no todo lo que está escrito en los libros de historia es del todo cierto? ¿Qué pasaría? La pregunta nos pone a dudar a todos por sus posibles consecuencias y nos obliga a acelerar el paso hasta el año 2014 y a ubicarnos en Egipto, donde tiene lugar el génesis de una historia que, aunque bajo circunstancias adversas, será la excusa para que un obrero, a partir o parte de la reliquia encontrada, nos vaya desenmarañando estos hechos que confirman la historia, y que la historia es escrita siempre por los vencedores. Así que no deje de buscar este libro y leerlo, analizarlo profundamente. Se está suscitando en este momento. Usted puede participar y adquirirlo en un precio sumamente especial. Y no queremos despedir este programa sin antes irnos al consejo literario de la semana, que hoy nos los regala nuestra amiga muy especial, Saranara. Así que vamos a pasar a ver el video que nos envía Saranara sobre el consejo literario. ¿Sabes, papá, cómo comprar un libro para nosotros los niños? Pues aquí te voy a dar unas recomendaciones para que se te sea más fácil elegir. Primero, la primera vez que lleves a tu hijo a elegir un libro, que tú estés presente, como para ver lo que le gusta, y ya cuando le quieras dar un regalo o una sorpresa, ya sepas de lo que le puedas dar. Además, la edad. Yo tengo un niño que tiene un hermano que tiene 5 años, que le gustan las historias de animales, de dibujos, de ilustraciones, colores y sonidos. Mientras que yo, que tengo 11 años, me gustan las historias largas, divertidas y emocionantes. Luego, que tengo un lenguaje claro, que cuando tú le estés leyendo, el niño esté leyendo algo, él no te pregunte, papi, ¿qué significa esta palabra? Y que él ya pueda entender muy bien. Luego, lo que le gusta. Si al niño le gusta animales, princesas, carros, cohetes y aviones, así será más fácil identificar cuál libro es el que quiere tu hijo. Luego, que es muy importante que tengan una enseñanza para que tu hijo pueda aprender algo. También que después de que tu hijo estudie, pueda después de ir a la escuela leer como algo más divertido y que no sea tan aburrido como cuando estuvo en la escuela. Luego, que si tú tienes un niño pequeño y no sabe leer y tú le empieces a leer, léelo como para que se divierta más, que hable como los personajes, como luego vino el gran gigante y cosas así. Luego, que si son libros para dormir o libros para otra ocasión. Que si son libros para dormir, que sean más cortos, pero si son libros como para otra ocasión, que sean más largos, ya que yo me he leído libros que tienen como más de 300 páginas. Y por último, que también le puedes leer, que también él puede comprar como cómics, poemas, historias, teatro, cualquiera de esos libros. Excelente, excelente, Saranara, por este consejo literario específicamente para los padres a la hora que van a buscar un libro para sus hijos. Y ya vámonos a la conclusión de este programa. Y quiero concluirlo destacando lo que nos decía Janet. Toda pérdida genera dolor, genera duelo, genera un trauma. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Y que la pérdida lo es en la medida que la reconocemos en nuestro interior, que hemos perdido algo. Así que tomemos eso muy en cuenta y a partir de ahí saber que tenemos que entrar en un proceso de sanación. De esta manera entonces vamos concluyendo este programa
de manera muy especial agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Gracias por ser parte de este proceso literario, llamándolo de esa manera, que busca construir, edificar de manera muy positiva el desarrollo de nuestra vida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Gracias.